Muy bien, pues vamos a seguir acercándonos a la palabra y, como recordáis seguramente, estamos meditando sobre el libro de Efesios en el capítulo 6, a partir del verso 10 especialmente, que es el pasaje donde nos va a hablar sobre la batalla que estamos librando, porque los creyentes estamos librando una batalla real, que no es visible muchas veces, pero que es auténticamente real, y porque tenemos un enemigo, como dice también el verso 12, ¿no? Son enemigos despiadados que van a tratar de destruir nuestra vida y que van a tratar de destruir, evidentemente, pues nuestra confianza en el Señor. Esa es su gran estrategia y es lo que estamos viendo a lo largo de estos pasajes. Hasta ahora hemos visto cómo Satanás va a luchar contra el pueblo de Dios, contra aquellos que han decidido seguir a Jesús y confiar en Él. Y somos su objetivo, somos precisamente uno de los motores que mueve su vida, el impedir que el pueblo de Dios confíe en el Señor y descanse en Él. Y hemos estado viendo, hace un par de semanas estábamos viendo sobre las piezas de la armadura de Dios y vimos, entramos en dos piezas que eran las que estuvimos pudiendo ver cuando habla de ceñidos nuestros lomos con la verdad, en el versículo 14, y hablaba sobre una mente renovada y dominada por la verdad de Dios, como es fundamental para poder hacer frente a la batalla a la que estamos librando. La verdad es indispensable, porque la gran estrategia de Satanás es utilizar el engaño en nuestras vidas y engañarnos para hacernos creer lo que no debemos, para apartarnos de Dios. Y a la vez estábamos viendo sobre otra pieza de la armadura, que era la coraza de justicia, que hablaba sobre la santidad, sobre una vida de santidad, sobre una vida entregada a la voluntad de Dios, y que evidentemente ese era también otro elemento indispensable en la vida de un creyente. Hemos sido llamados para vivir vidas realmente transformadas. No hemos sido llamados para seguir viviendo la vida antigua. Si seguimos viviendo la vida antigua es que no hemos conocido a Jesús. El hecho de conocer a Jesús, de realmente pertenecer a Dios, y el hecho de poder experimentar a Jesús significa que ha habido un cambio, un auténtico cambio en nuestro corazón. Hay nuevos deseos y hay nuevas intenciones, nuevos propósitos, hay nueva vida, hay fruto de esa nueva vida. Y eso es parte de lo que evidentemente nos va a ayudar y fortalecer para seguir adelante en nuestra batalla y en nuestra lucha. Y en esta mañana me gustaría que viéramos especialmente los versos 15 y 16, que son los que me gustaría que pudiéramos meditar en esta mañana, y me gustaría que pudiéramos ser estimulados por la palabra de Dios, a poder realmente seguir enfrentando la batalla en la que estamos. Pero ¿sabéis que me gustan algunas preguntas? La pregunta que me gustaría hacerte en esta mañana, una puede ser esta: ¿de qué manera Satanás está atacando tu vida en este momento, en este tiempo? ¿Cómo está atacando Satanás? Porque lo está haciendo, ¿eh? Quizás eres consciente, quizás no lo eres, pero la realidad es que te está atacando. ¿Eres consciente? ¿Te das cuenta de cómo lo hace? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que está utilizando para poder realmente desviarte, hacerte caer? ¿Qué es lo que está tratando de algún modo susurrarte para que no sigas el consejo de Dios? Porque es precisamente parte de la realidad que estamos viviendo. Pablo no pone este texto al final de la carta a los Efesios por casualidad. Lo pone con un propósito muy definido. Ha estado explicando lo que es la vida cristiana, lo que es la transformación, el poder de Dios en la vida de un creyente genuino. Y va a decirle, ten cuidado, porque tienes el enemigo brutal que va a impedir que Dios haga esa obra que he estado explicando en todos los capítulos anteriores. Hay un enemigo que tiene la intención precisamente de estorbar e impedir que Dios cumpla sus propósitos en tu vida.
Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos seguir conociendo cuáles son esos instrumentos que Dios nos ha dado y nos ha dejado en nuestras manos, esos recursos espirituales, para seguir enfrentando la batalla espiritual que tenemos por delante. Y poder responder a preguntas también como ¿cómo hacer frente a las tentaciones que Satanás está sembrando e intentando hacernos caer? ¿De qué maneras podemos hacer frente a ello? Muy bien. Permitidme que haga otra oración, que pida al Señor que también me ayude y nos ayude a todos en seguir profundizando y entendiendo cuál es el recurso que Dios tiene para nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, porque tenemos en nuestras manos un tesoro de sabiduría profunda, con incontables y numerosísimos consejos para nuestras vidas. Y queremos pedirte que tú nos ayudes a no solo saber esos consejos, a no solo conocer lo que tú dices en tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú nos permitas experimentar tu poder en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras diferentes realidades. Señor, ayúdanos a experimentar tu victoria. Ayúdanos a experimentar tu poder para así vivir como tú quieres, siguiendo tu consejo, obedeciendo tu voluntad, Señor, dándote la gloria, disfrutando de ti, gozando aún en medio, Señor, del conflicto. Pero entendiendo que tú eres nuestro mayor tesoro en esta vida. Señor, sigue usando tu palabra y sigue usando este vaso de barro, Señor. Ayúdame, dame palabras, ayúdame en mi torpeza a poder realmente serte útil y poder realmente ser instrumento para tu gloria. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. No podemos vivir la vida cristiana como tú quieres sin ti. Es imposible. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. La tercer pieza de esa armadura de parte de Dios la encontramos en el versículo 15 y es el que nos dice el texto. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es un calzado que de alguna manera Pablo seguro que está recordando las sandalias que llevaban los soldados romanos, ¿vale? Eran unas sandalias que además eran especie de cuero y con una serie de tachuelas en el fondo, en la base, para poder agarrarse mejor y avanzar así. Los ejércitos romanos, uno de los medios que les ayudó a seguir alcanzando territorios y venciendo fueron también su armamento y la vestimenta militar que llevaban. Una de ellas era las sandalias. Las sandalias le hacían pisar firme y avanzar y poder resistir mejor los kilómetros y las horas de caminar a lo largo de los diferentes lugares donde estuvieran, porque eran herramientas que les permitían, pues evidentemente, seguir avanzando. Y eso les permitió vencer a ejércitos y a poder realmente también conquistar zonas. Cuando Pablo nos está hablando también de ese calzado que tenemos que vestir, con el que tenemos que vestir nuestros pies, evidentemente también nos está hablando de una misión, nos está hablando de algo que tenemos, de algo a lo que tenemos que seguir avanzando, en lo que tenemos que seguir avanzando. Y tiene que ver con el hecho de lo que viene a continuación. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La Iglesia tenemos una misión, tenemos un llamado, no nos ha dejado aquí el Señor simplemente para
vivir y pasar los años que nos quede con el fin de esperar el día en el que podamos estar en su presencia. Nos ha dejado aquí con el fin de poder ser un instrumento para cumplir su propósito y su misión. Y esa misión lo vemos en Mateo, capítulo 28, el verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una misión en la Iglesia, hay un propósito. La misión de la Iglesia es, evidentemente, también compartir, alcanzar a otros con el Evangelio. El Evangelio es el mejor tesoro que puede tener una persona. La mayor necesidad que pueda tener una persona es el Evangelio. Y a eso hemos sido llamados los creyentes, a transmitir a otros la verdad del Evangelio. Tenemos un propósito. Y ese es un llamado que encontramos también en Mateo, ¿no? Cuando nos dice ir. Y tenemos que de algún modo también ver ahí una intención y una lección que tenemos que aprender de este verbo que encontramos, de este imperativo que encontramos en Mateo 28, 19. Id, nos marca un propósito, nos marca una decisión, nos marca un camino en el que tenemos que seguir avanzando, el de acercarnos a otros para compartir el Evangelio, para hablarle a aquellos que están a nuestro alrededor y seguir transmitiendo y recordando que hay un Dios vivo que ha venido a traer esperanza y a traer paz, como luego vamos a ver también en la propia definición de lo que estamos viendo, o en el propio texto que estamos viendo, ¿no? El Evangelio es una misión que tenemos y a la vez también es un instrumento que Dios nos ha dejado para seguir enfrentando la batalla que tenemos por delante. El compartir el Evangelio con los demás es también meternos en la batalla, evidentemente, pero es un instrumento para poder realmente hacer que otros puedan entender que hay un Dios vivo y que necesitan escucharlo y que necesitan entenderlo y que necesitan conocerlo. Dios nos ha dado esa oportunidad. El Evangelio es una oportunidad para poder nosotros bendecir a otros con la verdad del Cristo, con la verdad del Evangelio. Pero a la vez es una bendición que viene de vuelta para nuestras vidas. En la medida que nosotros compartimos el Evangelio y podemos ver que otros alcanzan al Señor y entregan sus vidas al Señor, es gozo. Y a la vez es un desafío para poder seguir anunciando a otros que hay un Dios vivo, un Dios real. El Evangelio es parte de lo que nosotros tenemos que seguir recordando a otros. Hay un Dios vivo. Hay un Dios vivo. Y cuando Pablo nos está invitando y recordando que en medio de esa batalla real, el Evangelio es uno de los instrumentos que tenemos que seguir utilizando para poder hacer frente a la batalla que tenemos por delante. Y es verdad, tenemos que tener esa disposición. Eso es lo que quiere decir cuando vemos en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Está hablando de esa disposición, de esa determinación para poder ir a otros a compartir a Cristo. Ese es uno de las necesidades, de los privilegios que tenemos los creyentes. Y la palabra nos habla, primera de Pedro, nos va a llamar precisamente a estar siempre preparados para la defensa del Evangelio. En el versículo 15 del capítulo 3, dice, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que tener esa disposición y esa actitud a poder realmente hablar de nuestro Jesús, de nuestro Señor, y poder realmente ayudar a otros a entender que hay un Dios vivo y real. Y eso es un instrumento que va a ayudarnos, a fortalecernos a nosotros y evidentemente va a hacer que el reino de Dios crezca, se extienda, avance. El reino de Dios avanza a medida también que evidentemente vidas van siendo transformadas, vidas van siendo alcanzadas y vidas van siendo evidentemente enroladas en el ejército de Dios. Dios nos llama, por lo tanto, a través de este versículo, a tener esa carga, esa visión por compartir el Evangelio a otros que están a nuestro alrededor, por hablarle a otros de la realidad de que hay un Dios que
que existe, que es real y que ha venido a transformar vidas. La mayor necesidad que tienen aquellos que están a nuestro alrededor no es que les toque la lotería. Y ahora, dentro de poco, empezará a escucharse las loterías de Navidad y no sé qué más cosas, ¿verdad? La mayoría de la gente que está a nuestro alrededor, su mayor necesidad, entendiendo que no es malo la salud, pero ni siquiera es la salud la mayor necesidad del ser humano. La mayor necesidad que todo ser humano tiene, ¿sabéis cuál es? Conocer a Cristo. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Eso es lo que Jesús vino a recalcar, a insistir. Es Dios la mayor necesidad que tiene cualquier persona que está a nuestro alrededor. Y ese es el llamado que nosotros tenemos, los creyentes. Dios es aquel que ha venido a traer paz al corazón del ser humano. De hecho, si vamos a Romanos, en el capítulo 14, lo que hace resaltar precisamente que Dios ha venido a traer esa paz. Romanos 14, verso 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Lo más importante no es lo que a veces nosotros podemos pensar o darle valor. Lo más importante es lo que va a decir ahora, sino la justicia, la paz y gozo en el Espíritu Santo. Esos son los frutos que Dios quiere obrar en la vida del ser humano y que el ser humano necesita en medio de nuestro mundo, donde muchos viven angustiados, muchos viven incluso queriendo quitarse la vida. El ser humano necesita el mayor tesoro y el mayor regalo que pueda haber en esta vida: conocer a Dios. Aquello que evidentemente puede traer esperanza al corazón. Dios es el que realmente puede transformar al corazón del ser humano. Y eso es lo que el Evangelio anuncia. Dios ha venido a transformar vidas. No ha venido a simplemente darnos cada uno de los deseos que tenemos. Ese no es el plan de Dios. De hecho, eso es una tergiversación de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El plan y el propósito de Dios es realmente ayudarnos a disfrutar de Dios, vivir para Dios y experimentar su poder en cada una de nuestras vidas. Solo Cristo puede producir una auténtica vida. Solo Cristo puede traer una auténtica transformación. Solo Cristo puede darle sentido a nuestra vida. Solo Cristo puede hacer que nuestras vidas sean realmente nuevas, diferentes. ¿Cómo era Pablo? ¿Os acordáis cómo era Pablo antes de conocer a Jesús? ¿Qué hacía? Era un perseguidor, el perseguidor de los creyentes. Y los buscaba por cielo y tierra con el fin de poder realmente también detenerlos y entregarlos a las autoridades judías para que puedan ser ajusticiados. Ese era Pablo. Y encontramos en el capítulo 9 y en el capítulo, creo que era 22 de Hechos, encontramos el testimonio de Pablo. Lo encontramos 2 veces. Y una de las cosas que dice de Pablo, en el versículo 1 del capítulo 9, es: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se le presenta. Y a partir de ahí hay una transformación radical, porque entiende quién es Dios, entiende quién es Jesús, conoce a Dios. El Evangelio transforma su vida, hace de él una vida absolutamente distinta, llena de rencores, de resentimientos contra los cristianos, y ahora se convierte en un hombre, uno de ellos, uno de esos cristianos a los que antes perseguía y a los que ahora está evidentemente cuidando, enseñando, y ahora es uno de aquellos que anuncia el Evangelio de Cristo al que un día estuvo persiguiendo. Esa es una de las transformaciones de las que ocurre a raíz de la fe en Jesús. Y eso es lo que el ser humano necesita. Esa es la mayor necesidad.
vidas transformadas por Jesús. Zaqueo, ¿os acordáis de Zaqueo? Un hombre dominado por el amor al dinero, absolutamente dispuesto a hacer lo que fuera, a perder lo que fuera, por obtener el amor de su vida, dinero. El ídolo de su vida, dinero. ¿Y qué es lo que ocurre en su vida? Viene Jesús, conoce a Jesús, su vida absolutamente transformada. Aquello que amaba con todo su corazón, ahora se desprende de ello. E incluso va a devolver a aquellos a los que ha robado y da la mitad de sus bienes a los pobres, dice el texto, en Lucas 19, para el que quiera luego verlo. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Transformar vidas. Eso es lo que hemos sido llamados nosotros a seguir ayudando a otros, a entender que Cristo ha venido a transformar vidas, a producir fruto que nadie más es capaz de hacer. No hay filosofía que pueda transformar un corazón, solo Cristo. Y Dios nos ha llamado precisamente a esa misión, la de ayudar a otros a conocer, a escuchar, a entender. Y me gustaría animarte en esta mañana también a que sigamos el ejemplo de Felipe. Si vamos al capítulo 1 de Juan, en el Evangelio de Juan, a partir del verso 45, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y Felipe tiene la intención de hablarle del Mesías, del Salvador, de Jesús a Natanael. Y le dice: ven y ve. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder invitar a otros a que se acerquen a Jesús, a que vean, a que se acerquen a escuchar la palabra, a que visiten el pueblo de Dios y conozcan y vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que también hemos sido llamados, y el Señor nos está exhortando y llamando en esta mañana. Dios nos llama no solo a compartir el Evangelio, sino a ser expresión viva de ese Evangelio. Nuestras vidas tienen que reflejar ¿el qué? ¿Que sabemos mucho del Evangelio? ¿Que tenemos la capacidad intelectual de poder realmente comunicar de una manera completa el Evangelio? ¿Esa tiene que ser nuestra necesidad? No es solo una cuestión intelectual. Nuestras vidas tienen que ser Evangelio. Nuestras vidas tienen que ser expresión de lo que hemos realmente descubierto, de lo que ha transformado nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ser un mensaje que otros ven y que otros pueden recibir y entender. Algo ha ocurrido en tu vida. Tú eres distinto, eres diferente. No te dejas arrastrar por las mismas cosas que antes dominaban tu vida. Y eso nos llama el Señor. Y el Señor lo dice de otras maneras. Cuando nos fijamos en el capítulo 5 de Mateo, Él nos habla de que somos luz, ¿verdad? Y de que hemos sido la sal, la luz de la tierra. Y evidentemente también eso es una manera en la que nosotros estamos compartiendo con otros, que hay algo en nuestras vidas que marca la diferencia, y es la presencia de Dios. Y nos hace ser distintos. Y tenemos, evidentemente, esa actitud. Y hay algo que me resulta curioso cuando leía este texto de Efesios, algo que me gustaría dejar también con vosotros, es el hecho de que el Evangelio muchas veces pensamos que es para el principio de la vida cristiana, ¿verdad? Es como si fuera el ABC de la vida cristiana. Pero Pablo no está aquí hablando del principio de la vida cristiana, sino el proceso que continúa en la vida cristiana. Y él está diciendo, en medio de todo eso, el Evangelio tiene que formar parte de nuestra propia experiencia diaria, constante, tiene que ser parte de nuestro entender, de nuestro vivir cristiano. No solo para compartir con otros, sino para recordarnos también a nosotros mismos.
porque el Evangelio tiene unas verdades fundamentales que no podemos perder de vista. Y el Evangelio nos dice quiénes somos. Débiles, que necesitamos la ayuda de Dios. Y el Evangelio nos recuerda que no es por mis fuerzas, es por la fe en Jesús. Es por su poder, no el mío. Y que yo soy débil y que mi vida todavía está luchando con el pecado. Porque yo lucho con el pecado y tú también, seguro. No hemos vencido ese área. Y el Evangelio nos recuerda que hay un poder que nos da la victoria contra el pecado y se llama Jesús. Y nos recuerda que hay alguien que ha venido a ayudarnos en medio de nuestra miseria y nuestra debilidad. Se llama Jesús. El Evangelio no es solo para aquellos que no tienen a Jesús en su vida, también es para mí y también es para ti. Y es parte de lo que tenemos que seguir recordando. Y cuando habla Pablo de que utilicemos o tengamos en claro en nuestras vidas que el Evangelio es parte de lo que nosotros tenemos que vivir y comunicar, nos recuerda también esto. Además, ahora vamos a seguir a otra pieza del Evangelio que encontramos, o de la armadura, que es la que viene a partir del versículo 16. Y creo que esta también es una verdad importante que está tratando de resaltar Pablo. Si nos damos cuenta, las primeras tres piezas es como si fueran parte de la vestidura que utilizaba o que refleja la armadura de Dios, ¿no? Si vemos en el versículo 14 dice, ceñidos vuestros lomos. Habla de una prenda que está en el cuerpo. Versículo 14, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Habla como de la vestimenta, pero ahora va a utilizar una expresión que quizás no nos damos cuenta, pero está haciendo y marcando una diferencia Pablo aquí. Y él va a decir en el versículo 16, dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. Ahora habla de algo que hay que coger, no algo que tenemos que ponernos en nuestro cuerpo, sino algo que hay que coger, que hay que utilizar. Lo cual quiere decir que podemos no cogerlo, no tomarlo. Y Pablo nos va a insistir, y utiliza además un verbo en imperativo. Está diciendo, tomad. Está diciendo, hazlo. No dejes esto que voy a decir. Tenlo en cuenta para tu propia vida. Y dice, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Pablo nos está llamando a coger algo para que nos ayude en medio de la batalla que estamos librando. Y utiliza la imagen de un escudo, ¿vale? Habla del escudo de la fe. ¿Y un escudo para qué sirve? ¿Para darle porrazos a alguien? Podría servir para eso, pero no es su función. ¿El escudo qué hace? Defiende, protege, ¿no? O sea, y más, ¿recordáis las películas estas de los romanos, ¿no? Que salen con los escudos? No es el escudo redondito pequeño, estamos hablando del escudo que medía como 1,20 casi, eran altos, y os acordáis que los escuadrones romanos lo que hacían era, cuando eran atacados con flechas, ¿qué es lo que hacían? Se protegían con los escudos. Unos ponían el escudo enfrente y otros lo ponían arriba, y se cubrían y se tapaban por completo. Bueno, pues ese es el escudo romano, del cual Pablo también está ahora utilizándolo como ejemplo, para que el pueblo de Dios podamos defendernos de la lucha en la batalla que estamos. Y tiene que ver con esa necesidad que los creyentes tenemos. Tenemos que protegernos. Tenemos que protegernos. Porque estamos en medio de una batalla que, si no somos conscientes y si no cogemos el escudo de la fe, vamos a ser derribados. Y en lugar de estar firmes, que es lo que Pablo está insistiendo 2 veces en este pasaje, vamos a ser derribados. En lugar de mantenernos firmes, resistiendo, vamos a caer. ¡Pum! Pablo está diciéndonos, para que no ocurra eso, toma el escudo de la fe. Que el escudo de la fe sea
instrumento que tú vas a utilizar para protegerte de lo que va a venir sí o sí, porque si hay algo cierto es que vas a ser atacado por Satanás. Mejor dicho, estás siendo atacado por Satanás, porque todos estamos luchando de una manera o de otra. Y todos estamos combatiendo contra ese enemigo. Las armas que tenemos, evidentemente Pablo no está hablando de un arma física. Supongo que eso todos lo vemos, es un arma espiritual. De hecho, eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 10. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Armas espirituales, armas que evidentemente Dios nos ha dejado para poder realmente usarlas y aplicarlas en nuestras vidas. La munición que Satanás está utilizando es peligrosa, es muy peligrosa. Una de las municiones más peligrosas que había para el ejército romano o cualquier otro ejército eran las flechas que venían, además, envueltas con una serie de paños o de telas que venían incendiadas. Y eso, si le caía a alguien sin la protección de un escudo, era bastante problemático. Lo que Pablo está tratando de resaltar es que hay una batalla dura y cruel y que tenemos un enemigo brutal que va a tratar de destruir nuestras vidas, de una manera o de otra. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es ese? ¿Qué representa ese escudo? Pablo lo dice, ¿no?, en este versículo. Tomad el escudo de la fe. De la fe. De la fe. Y la fe no tiene que ver con solo doctrina o teología. La fe de la que está hablando Pablo especialmente tiene que ver con una confianza, con una dependencia de Dios, con una confianza acerca del carácter de Dios, que el carácter de Dios es bueno y fiel. Que tiene que ver, una confianza que tiene que ver también con la voluntad de Dios, que es buena y agradable, dice Romanos 12:2. Tiene que ver con una confianza en las promesas de Dios, que son fieles, que Dios no va a dejar de cumplir, que son verdaderas, que si Dios ha dicho que va a estar a nuestro lado, eso es cierto. Que si Dios promete que Él va a darnos de su paz aún en medio de la tormenta, es cierto, es verdad. Y la confianza tiene que ver con el hecho de aplicar eso que la palabra nos dice a nuestras vidas, porque podemos vivir sabiendo muchas cosas. Pero la auténtica fe, ¿sabéis lo que hace? Cuando llegan las situaciones difíciles de la vida, aplica eso que sabemos de lo que Dios dice. La auténtica fe se hace carne, se hace real, práctica. La fe no es una teoría, la fe es muy práctica, porque es por la fe que en medio de los momentos difíciles de la vida nosotros encontramos dónde encontrar fortaleza, dónde encontrar paz, dónde encontrar gozo, dónde encontrar consejo, dónde encontrar sabiduría. Y eso es lo que el Señor está queriendo resaltar. Confiar en el Señor, confiar en Dios, es como ese escudo. Él es, de hecho, en las Escrituras encontramos textos que nos recuerdan precisamente que Dios es como un escudo para el creyente. Confiar en el Señor es como un escudo para nuestra vida, que nos protege en las diferentes situaciones de la vida. Salmo 3, verso 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ese es el Señor. Él ha venido a ayudarnos en medio de las diferentes situaciones. Y en el capítulo 15 también de Génesis le recuerda y le da la misma promesa
a Abraham, le dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios es nuestro protector, nuestro defensor en medio de las dificultades. Él quiere serlo. La necesidad que nosotros confiemos en Él. La necesidad que nosotros apliquemos en medio de nuestras diferentes situaciones lo que Dios dice de sí mismo. Esa es nuestra necesidad. Y esa es la necesidad que los creyentes tenemos y de la que está tratando de despertar en nuestras vidas también Pablo. ¿Sabéis? Pablo está diciéndole a los efesios, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Lo hacemos? ¿Lo aplicamos eso? ¿Creemos lo que Dios dice cuando vienen los problemas? ¿Creemos que Dios es bueno cuando vienen los problemas? ¿Confiamos que su voluntad es lo mejor para mi vida? ¿Lo más sabio es hacer caso a lo que Dios dice? ¿Lo hacemos? Porque tener fe es obedecer lo que Dios dice. Si yo digo que creo pero no obedezco a Dios, no tengo fe. En realidad es como dice, ¿no? Mis palabras están muertas, ¿no? Dice Santiago. La fe se manifiesta, se expresa en obediencia al Señor, en hacer caso de lo que Dios dice. Eso es lo que el Señor está tratando de recordarnos. La fe es vital en nuestras vidas para mantenernos firmes, para no ser derrotados, para no ser engañados, para no ser arrastrados por el diablo, por sus engaños, por sus mentiras. Para poder vivir fieles a Dios, necesitamos aplicar esa fe a nuestras vidas. Porque tenemos un enemigo, y como antes decía, versículo 16 sigue hablando sobre esa expresión que va a utilizar ahora, que habla de lo que el Satanás está haciendo. Versículo 16 dice: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Está hablando de esas flechas que antes decía. ¿Y qué son esos dardos del maligno? ¿De qué está hablando Pablo ahí? Cuando habla de dardos o de flechas que podríamos pensar en ello, ¿de qué está hablando? Básicamente de lo que ocurre en Génesis 3. ¿Os acordáis de lo que ocurre en Génesis 3? Versículo 1 de Génesis 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué está haciendo Satanás ahí? Tentando para que Eva no confíe en Dios. Esos dardos que muchas veces, o de las que está hablando Pablo, esas flechas, son básicamente tentaciones para no confiar en quién es Dios, en que su voluntad es la mejor, ni esperar en sus promesas. Es el intento de destruir nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. Ese es el intento de Satanás. Lo ha hecho desde el principio. Lo hizo con Eva. Y lo ha seguido haciendo y lo sigue haciendo contigo y conmigo. Hoy. Y mañana lo va a seguir haciendo. Por eso Pablo nos insiste en que necesitamos enfrentar esta batalla con los recursos de Dios, si no, no vamos a poder vencerla, si no vamos a ser derrotados. Y por eso Pablo nos está recordando, Génesis es una muestra, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Aquí ya la mujer también un poco se confunde. Para que no muráis. Ahí sí era certera.
Y de nuevo insiste Satanás, porque él, si hay un enemigo persistente, ese es Satanás. Y no va a dejar que nosotros podamos vivir tranquilo, a no ser que le mostremos que hay realmente confianza en Dios. Como dice Santiago, acercaos a Dios y resistid al diablo y cuidad de vosotros. Pero hay que resistirle en fe. En la fe es como le resistimos. No hay otro medio. ¿Y qué es lo que hace Satanás aquí? Insiste. Porque está viendo que hay quien le da lugar, como dice Efesios, ¿no? Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Bueno, Eva le estaba dando lugar, le estaba dando conversación. Ah, vale, sí, pues mira, no, pero al diablo no hay que darle ni conversación. Hay que decir, no, Dios dice esto, punto. Porque si no te embauca y te engaña y te arrastra. Es más astuto que tú y que yo, ¿eh? La palabra lo dice. El animal más astuto que había Dios creado es más astuto que tú y que yo. No te fíes, porque Satanás quiere derribarte y quiere impedir que Dios se glorifique en tu vida. Pero eso es lo que intentó y hizo con la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otra gran mentira que Eva se creyó. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es nuestro enemigo, que viene a tratar de engañarnos y atraparnos con mentiras para poder realmente también apartarnos y alejarnos de la voluntad de Dios. El diablo aprovecha toda situación en nuestras vidas. Toda situación para atacarnos. Buenas y malas. A veces la vida puede ser que te vaya muy bien, que vaya todo, oye, va viento en popa, hay buenas situaciones, estás contento, tienes buenas relaciones, todo fantástico. Hasta estás prosperando económicamente. Y viene el diablo y te dice, y te susurra, ¿has visto? No necesitas a Dios, te va muy bien solo. ¿Para qué confiar en Él? Lo único que importa aquí es que tú te esfuerces y sacrifiques. Y tú, con tu propio esfuerzo, pues puedes lograr y conseguir todo lo que quieras. Tú no te preocupes, olvídate de Dios. Eso de que Dios provee, eso es para gente débil. Eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? Y a veces viene y nos susurra al oído, cosas así. Pero ¿sabéis qué es lo que tenemos que hacer ahí? Recordar la palabra. ¿Alguien se acuerda de Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde viene todo bien? ¿De mi propio esfuerzo? Al principio Sensi estaba compartiendo el caso de Penina, ¿verdad? ¿Os acordáis? Ella pensaba que era una máquina. Confiaba mucho en sí misma, en sus propias capacidades. Y se olvidó que es Dios el que trae bendición sobre nuestras vidas. Cuando Satanás te susurre, no te preocupes, no necesitas a Dios. Te puede ir bien sin Dios. Recuerda que toda dádiva viene de lo alto, de Él. Y solo de Él. Pero Satanás no solo utiliza las situaciones buenas, también utiliza las malas. Quizás nos detectan una enfermedad grave, quizás un cáncer. Quizás hay conflictos, otros problemas. Y viene el diablo y nos susurra, ¿para esto confías en Dios? ¿Vale la pena confiar en Dios? Mira lo que te está pasando. Mira, te han detectado un cáncer. ¿Dónde está tu Dios? ¿No dice que te ama? ¿No dice que busca tu bien? ¿No dice que estará a tu lado? ¿Y ahora dónde está? ¿No hace eso Satanás con nuestras vidas?
no intenta engañarnos, no intenta destruir nuestra confianza en el Señor y alejarnos de confiar en Él. No lo hace contigo. Si no te das cuenta, es que no te das cuenta. Satanás está intentando interrumpir nuestra comunión, nuestra dependencia, nuestra confianza en Jesús. Esa es su gran estrategia. Lo hizo con Eva, pero lo hace contigo y conmigo. Y trata de empujarnos, de arrastrarnos, evidentemente a desconfiar de Dios, a no descansar en Él. Y a decirnos, ¿ves? No le importas. No le importas. ¿Ves cómo te deja pasar por donde estás pasando? No le importas. ¿Vas a ir a la iglesia? Con esa situación que tú tienes, ¿vas a ir a la iglesia y encima a alabarle? ¿Pero tú estás tonto? ¿Nunca te han venido esos pensamientos a tu mente? ¿Nunca? Bueno, pues hay un enemigo real que está batallando contra ti, contra mí. Porque quiere destruir nuestras vidas. Porque él sabe que el buen camino es seguir a Jesús y vivir en obediencia a Él. Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. ¿Y sabes lo que más teme? ¿Sabes lo que más teme? Que tú confíes en Jesús. Porque sabe que no va a hacer nada contigo. Pero cuando te ve dudar, cuando te ve dejarle abrir la puerta, entre abrir la puerta, aunque sea, y sabe que tú le dejas y le escuchas, bueno, él está contento, porque dice, aquí puedo yo meter la patita. Es como el lobo con Caperucita, ¿no? Que se mete. Pero este lobo es real. Y que lo que busca es el fin de nuestra vida. De nuestros matrimonios, de nuestras relaciones, de nuestro gozo, de nuestra paz. Porque Satanás no quiere que tú vivas en paz y en gozo. Él quiere que tú vivas en conflicto, en odios, en resentimientos, en temores. Eso es lo que busca. Porque en la medida que vivimos así, no estamos confiando en el Señor. Hemos dejado de confiar en Él. El Señor nos llama a que nos demos cuenta del enemigo que tenemos y que podamos realmente vivir mirándole a Él, confiando en Él, sabiendo que nuestro bien viene de Él. ¿Sabéis? Imagínate, estaba hablando de detectar un cáncer, ¿no? Aún en medio de esa situación, que quizás pueda ser una de las más difíciles de la vida, aún en medio de esa situación, dice la palabra, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sabéis una cosa? La muerte va a ser algo a lo que todos vamos a tener que enfrentar, tarde o temprano. Quizás será más tarde, quizás será más temprano. Es ley de vida, ¿no? Es una realidad que todos tenemos que hacer frente. Pero estamos preparados para cuando llegue ese momento de decir esto. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Y ese tiene que ser nuestro descanso, incluso en medio de esa situación tan compleja y difícil, ¿no? Dios busca que nosotros sigamos dependiendo de Él en medio de toda situación, en medio de la prosperidad, en medio de noticias duras y difíciles, o en medio de situaciones donde no llegan respuestas que estamos esperando. Quizás estás esperando una respuesta a que algo Dios te lo provea o te dé cierta cosa, o
o que haya una respuesta en una vida que tú llevas orando tiempo y esperas que esa vida sea transformada, o que Dios provea, o que Dios haga algo. No sé, quizás hay una situación así y pasa el tiempo y no se cumple. Y Satanás viene y te susurra: ¿por qué sigues esperando en Él? ¿Para qué? ¿Para qué oras? ¿Para qué pides a Dios? ¿No te das cuenta que no te escucha? Que no quiere nada de ti, no quiere saber de ti. Tú eres tonto si sigues confiando en el Señor. Y no se te ocurrirá ir a la iglesia este jueves, ¿verdad? A orar. Llevas tantos años esperando que Dios te responda y tú quieres ir el jueves a orar. Tú eres tonto. Aquí no te ha ocurrido eso nunca. ¿Sabéis? Tenemos un enemigo que es real. La pregunta es: ¿cuánto estamos dándole? ¿Qué lugar estamos dándole al diablo? ¿Le estamos dando lugar? ¿Le estamos dejando? ¿O estamos recurriendo a lo que el Señor nos dice? A confiar en Él. ¿Sabéis? Hay un ejemplo tremendo de confianza en el Señor y ese tiene que ser Abraham. Yo creo que es el gran ejemplo, aparte de nuestro Señor Jesús, evidentemente. Pero es Abraham. Me encanta este texto de Romanos 4, a partir del verso 18, donde él habla de confiar en el Señor a pesar de toda la apariencia de que no es posible. Más o menos es lo que trata de decir el texto a partir del verso 18. Romanos 4, 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que cuando no había ninguna esperanza, él, a pesar de eso, tuvo esperanza en el Señor y creyó, confió de que Dios, aún en medio de esa situación, podía ayudarle. Él confió para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Las circunstancias no dominaron su corazón. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No vio sus circunstancias y no dijo, esto es complicado. O no pensó, no, Dios no puede hacer esto. No, ninguna de las dos, dice. ¿Sabéis lo que hizo? Decidió confiar en el Señor. Eso es lo que dice al final del versículo 20. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fortalecerse en fe implica decidir, Señor, yo voy a confiar en ti. Porque si no le creemos a Él, ¿a quién vamos a creer? Al diablo. El diablo estaba diciendo, con 100 años tú vas a tener un hijo. Ja, ja. Esa es la realidad en la que cada uno de nosotros nos vemos envueltos. Satanás va a utilizar todas las estrategias para poder engañarnos. Ese es su gran propósito. Y engañarnos para que no vivamos según el fruto del Espíritu, sino vivamos según el fruto de la carne. Para que domine el viejo hombre, no el nuevo hombre, sino el viejo hombre. La única manera de realmente vencer todas esas engaños diabólicos es agarrarnos a lo que Dios dice en su palabra.
Es la manera, diciendo, Señor, tú has dicho que en medio del conflicto, en medio del problema, en medio de la tormenta, tú me vas a ayudar a vivir en paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te agarras a la promesa de Dios cuando el diablo está diciéndote y susurrándote cosas? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento... Cuando Dios, mejor dicho, no, repite, borra. Cuando Satanás esté susurrándote, ¿qué hace Jesús en medio de las tentaciones cuando Satanás viene a tentarle? Le cita textos de la palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? Citar esos textos de la palabra, pero creerlo. Creer que Dios dice la verdad, que Él puede ayudarnos, que Él, en medio de nuestra debilidad, Él nos va a fortalecer y que en medio de las situaciones que podamos vivir, sea que muramos o vivamos, soy del Señor. Nuestra necesidad, hermanos, es seguir confiando en lo que Dios dice. En agarrarnos a las promesas, en agarrarnos que el Dios que tenemos a nuestro lado es bueno y es fiel. Satanás quiere hacerte creer que no lo es, que pasa de ti, que no está interesado en ti. Solo una cosa, cuando Satanás te diga eso, mira la cruz. Recuerda la cruz, porque no hay mayor expresión de amor que la cruz. Recuérdalo. Necesitamos agarrarnos al Señor, porque hay un enemigo maligno, dice al final del texto del versículo 16, que está tratando de destruir tu fe, tu confianza en el Señor, para que tú vivas tu vida sin tener en cuenta a Dios, para que vivas a tu manera. Y el Señor nos quiere seguir recordando que la mejor manera de vivir es según la voluntad de Dios. Y solo para terminar una cosa, ¿cómo cuidar nuestra fe? Inunda tu corazón y tu mente de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 es ese precioso versículo. La palabra de Cristo more en abundancia. Tiene que llenar nuestra vida, tiene que llenar nuestra mente, tiene que llenar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras actitudes. Todo tiene que estar imbuido en la verdad de Dios. La palabra tiene que ser ese instrumento que nos va a desarrollar, va a hacer crecer nuestra fe. Tu fe es pobre, es pequeña. Busca la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios inunde tu corazón y llene tu vida. Deja que Dios sea el que siga dirigiendo tu corazón y tu mente. ¿Sabes por qué? Primera de Pedro 1:24. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Solo hay una verdad que va a resistir la eternidad, y es la verdad de Dios. Y ella es la única que puede fortalecernos en medio de esas situaciones de tentaciones que Satanás está sembrando y tratando de poner en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para su gloria. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. A confiar, Señor, en quién eres, en tu carácter, en ese carácter bueno, sabio, santo, en tu voluntad perfecta, en tu voluntad que es sabia para nuestras vidas, en tus promesas que son fieles, que son verdaderas, que son certeras, que se van a cumplir, ni una de ellas va a faltar, ni una. Señor, ayúdanos, Señor, a depender de ti, a confiar en ti, a buscarte a ti. Señor, ayúdanos a rechazar los susurros diabólicos en cada una de nuestras situaciones. Señor, ayúdanos a discernir el susurro diabólico
y a rechazarlo, Señor, con tu palabra y con tu verdad. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.